Muy buenas tardes, bienvenidos a esta clausura del día de hoy del Bootcamp, especialmente en el campo de quimiometría. Les dejo nuevamente con nuestro facilitador, el doctor Javier Sánchez Galán. Sí, agradecido pues con la oportunidad y solamente recapitular rapidito lo que hemos hecho hasta ahora y específicamente bueno, en la aplicación de los métodos y a ver si comparto. Sí, entonces para el plan del día de hoy, básicamente hemos cubierto lo que son los modelos de regresión, viendo específicamente cómo se aplican en química en calibración, es decir, calibración entiéndase como la muestra, el valor real, el valor que existe, y los modelos son los que tratan de pues, entender o representar o resumir esa relación entre las variables de propiedades y las variables de los aspectos. Y algunos de estos pasos los saltamos, pero básicamente la parte de la selección de variables, aunque se explicó por encima la idea de que antes se explicó que tanto las columnas o las lambda, bueno, se van reduciendo con PSA, y también las muestras como tal, algunas de ellas van a ser quitadas del modelo o quitadas del dataset por si sabemos, tenemos la noción de que haya sido tomada con errores. De hecho, una parte de la selección de variables es aquí, esto no lo exigimos, pero todo lo que está la idea de modelos stepwise, que son modelos de regresión, si se recuerdan, que van introduciendo variable a variable y van tratando de sistemáticamente, iterativamente, buscar el mejor modelo. Es decir, si tienes 4 variables x1, x2, x3, x4, él trata x1, es un modelo con x1. Después hace un x1, x2. Si x2 no es mejor modelo que el solamente x1, hace x1 y x3 y así sucesivamente. Va iterativamente haciendo las combinaciones para ver cuál es el modelo que es mejor. Y bueno, la selección de variables con PCA, la idea es pues la reducción de dimensionalidades que vimos en el ejemplo. Y vimos dos aspectos de lo que son el PCR y PLS, básicamente dos algoritmos que son el PCR mucho más aplicado en química, no lo encontraría, eso no lo van a encontrar en otro dominio. De hecho, si ponen PCR obviamente en Google, van a ver pues básicamente todo lo que es los temas de polimerasa, de reacción de polimerasa cromatina. Y PLS, que son modelos más útiles, digamos, utilizados en otros lados, pero también que tienen otras variaciones que vamos a ver luego. Nos queda faltando un poquito, vamos a introducir un poquito ahorita el tema de redes neuronales y qué es lo que hace diferente de los métodos lineales, y nos va a quedar el laboratorio que pues se va a mandar. Igual esta vez trataré de enviarlo del Colab y en R para que no haya tanta problema, y voy a hacer un par de verificaciones antes. Sí, básicamente antes que nos vayamos del todo de vacaciones, pues mandárselo. Y una de las cosas que quería repasar estos modelos PCR y PLS, pero desde el punto de vista de su uso, y para ello voy a presentar básicamente dos artículos que son de nuestro laboratorio. Este es el primero que vamos a presentar, en el que esto fue presentado en una conferencia en Japón en junio del año pasado. Y esto es pues del grupo de investigación de nosotros, pero también pues el proyecto que tiene que ver con lo que es el tratamiento de imágenes y espectros para determinación de sandía, el cultivo de sandía y sandía de exportación. Esa es la idea, ¿no? Este proyecto es un proyecto que tenemos con el compañero Danilo Cáceres de la Facultad Eléctrica de la Tecnológica,
Y la idea es, y por ahí algún día me imagino que se encontrará con alguna foto mía con una banda transportadora. La idea es hacer un producto que tenga, tiene por meta, o sea, no solamente armar la inteligencia de clasificación, sino poner una banda transportadora que tenga diferentes fases para clasificación de las sandías. La primera fase es de imágenes y la segunda fase es con reflectancia. Y bueno, voy a tratar de resumir esto lo mejor que pueda. Este artículo, igual se lo puedo pasar para que lo lean. Pero básicamente utilizamos dos variedades de sandías panameñas. En específico, bueno, les puedo mostrar acá que son las quetzalí, las que son rayadas, y unas que son las miquili, que son unas más grandes, que son casi todas verdes. Estas son se utilizaron 14 y 8 de cada variedad. Pero la parte un poco más interesante de este artículo es que la parte se montó un modelo de quimiometría. ¿Okay? Una otra cosa que tengo que decir es que esto se hizo con un espectrómetro de rango visible, portable, que tenemos en el laboratorio. Este es de 300, el Luminity, que es de 315 a 890. Él tiene, es portable, y en el caso de nosotros es interesante porque ese espectrómetro es de open source. Open source, y todo el software es open source. Es un poco la idea que nos atrajo a este espectrómetro, es eso, ¿no? Que se podía combinar con otras tecnologías. Entonces, el experimento como tal es verificar, utilizando métodos de quimiometría, en dos variedades de sandía, verificar la posibilidad de predecir el contenido de Brix y el pH. Es decir, teníamos como parámetros, y ahora sí creo que lo puedo dibujar por acá. ¿Sí? Nosotros teníamos como punto de partida, nosotros teníamos como punto de partida nuestros targets, y nuestro punto de targets, teníamos entonces el pH y el contenido de Brix. Y por otro lado teníamos como X toda la NIR, BISNIR, vamos a decir BISNIR, BISNIR y en modo de reflectancia. Así que nosotros teníamos dos targets que queríamos predecir. Y un poquito sobre la metodología de esto, cómo se hace esto, es que nosotros teníamos entonces básicamente parámetros externos, ¿sí? Que serían la parte de la reflectancia de la sandía. O sea, nosotros guardábamos la señal que nos daba la sandía, y luego entonces agarramos la sandía, la partíamos y utilizamos entonces un reflectómetro para medir lo que es el contenido de Brix, del cual básicamente se trabajaba como si fuera cualquier otro zumo. Se cortaban en un gradiente desde el centro hacia afuera, se licuaba y se sacaban entonces un gotero y se ponía en el reflectómetro. Y el mismo jugo, pues también se trabajaba con medidas de pH. Y esto, ¿por qué es importante las medidas de pH y de Brix? Es porque las sandías de exportación, que es lo que a quien quiera atender el modelo, las sandías de exportación tienen Brix, son muy dulces, son los mercados internacionales, europeos, sobre todo, exigen sandías que son muy dulces. Y eso cualquiera que haya ido a Europa y haya comido de frutas se da cuenta que son muy amargas, porque o llegan muy verdes, o porque vienen de otras regiones. Entonces, el mercado panameño, la exportación panameña se basa en que son bien dulces. De hecho, en esta investigación nos hemos dado cuenta que básicamente esas
sandías de exportación no son las que comemos nosotros. Hay otras variedades como Ana, Joya y híbridas que ellos tienen, que son las que se mandan a exportación porque son la densidad, o sea, son más pequeñas básicamente. Se pueden almacenar muchos más en un espacio más pequeño. Y las grandes, las que son más grandes y más redondas, las que uno conoce como en Panamá, pues las que se ven en la carretera, son las que son del mercado son mercado local, que son más fáciles para el transporte, digamos, más local. Así que en el transcurso de esta investigación hemos comido bastante sandía, primero que todo. Pero lo más interesante de esto es que nosotros queremos realmente es tratar de, ¿sí? Nuestra hipótesis de trabajo, o nuestra poder, es que a partir de esta X, ver si hay una relación con los parámetros internos. ¿Sí? Básicamente, si solamente a partir de la reflectancia de un grupo de sandías, ¿sí? Aquí vamos a poner esas sandías que son variedad 1 y variedad 2, Iquilí, y la otra es Quetzalí. Y Quetzalí son a partir de espectros. Entonces tenemos espectros. Estoy tratando de explicar un poco el diseño, ¿no? Tenemos básicamente XS, tenemos medidas de una variedad, Quetzalí, tenemos medidas de otra variedad, Miquilí, tenemos dos variables de predicción que son el pH y el Brix. En general, nosotros se puede resumir así, y se utilizó como hipótesis o como algoritmo para verificar esta hipótesis. Se utilizaron los dos métodos que les expliqué antes, son PCR y PLS, los dos que explicamos antes. O sea que nuestra hipótesis va a tener dos posibles combinaciones para ver cuál de las dos fue mejor. En general podemos decir que, hay una tabla por aquí, en general podemos decir que hay dos variedades para las cuales habían 8 y 6, sandías. En general, las sandías del primer grupo, ¿sí? Tienen Brix, eran más dulces. El jugo era más dulce, comprobado pues por refractometría, que en el segundo grupo, que son las Miquilí, que son las que comúnmente vemos en la calle. En términos de pH, todo estaba alrededor de 5.2, con algunas excepciones de algunas que estaban bastante más ácidas. Pero básicamente lo que se comprobó aquí es que habían diferencias en Brix. Primero que todo se hizo una validación con una T-Student. Básicamente teníamos nada más dos grupos, así que se compararon y había diferencias significativas en el Brix. Ese es un detalle que no hemos hablado hasta ahora, pero yo puedo con mis propiedades también hacer las partes del estudio, ¿no? Y comenzar a hacer primeras hipótesis. Si yo voy a ver separaciones. Aparte de esto, se utilizaron dos algoritmos, Partial Squared PCR, y además se utilizó los perceptrones, que sería uno de los métodos no lineales que también multi-layer perceptron. Entonces teníamos dentro del diseño, un diseño medio complejo, teníamos dos targets. Queremos predecir dos cosas. No a la vez, así que vamos a poner así esta mitad. Queremos predecir pH, queremos predecir Brix. Teníamos dos variedades. Y no queríamos predecirlas juntas, queríamos predecirlo uno cada uno. Y además teníamos entonces tres métodos, de los cuales dos son métodos lineales
y hay un método que es el de multilinear hipercentro, que es de redes neuronales, que es no lineal. O sea que teníamos, esta parte de acá son modelos lineales. Y este modelo no lineal. Así que por ahí van a ver en el paper, se lo puedo mandar, que los datos están dados para modelos lineales y luego modelos no lineales, básicamente. La PCR, PLS y luego entonces otra tabla para el modelo de multilayer perception. Aparte de esto, nosotros hicimos estándar scaling para, perdón, o sea, hicimos una normalización con estándar scaling, que es básicamente como autoscaling, y además se hizo un Savitsky-Golay trabajando con una primera derivada como normalización. O sea que además de esto, había otra capa en que los datos pasaban por, o sea, trabajaron en crudo, o sea, en raw, y además de esto, entonces también trabajaron en Savitsky-Golay con primera derivada. Entonces, si se dan cuenta, yo parto de lo que tengo, los datos que tengo. Luego defino los métodos que puedo usar, que es mi hipótesis, con la que yo quiero realizar esta asociación. Y luego de aquí hacia abajo, yo creo que lo puedo poner así como que hay un tratamiento de los datos. Esto sería métodos. Esto vamos a decir que sería mi diseño experimental. Sí. Y los datos, entonces, trabajaron crudos y sabéis que con la primera derivada. Esto que está aquí, sabéis que con la primera derivada, no hemos hablado de esto mucho, pero básicamente es un método de normalización, al igual que los otros que hemos, bueno, se usó, y debemos ponerlo bien, el standard scaler, es una función de scikit-learn, ¿sí? Standard scaler más scaling más, sabéis que Google es la primera derivada, ¿sí? Entonces ahí dentro del modelo, o básicamente dentro del paper, van a haber respuestas para si puedo predecir una variedad en específico con un método específico con un método de procesamiento específico. Así que es un factorial ahí, un factor como de tres cosas que estoy viendo. Además de esto, tengo una capa de evaluación de los datos, ¿sí? Que son las métricas de error. En las cuales definimos, al igual todo lo que hemos visto, ¿no? Vamos a utilizar estos tres métodos, y de estos tres métodos vamos a sacar errores, básicamente R cuadrado, RMC, que es Root Mean Square Error, y el MAE, que no hemos definido aquí, pero básicamente sería el Mean Average Error, que es el error promediado, Model Average Error, perdón, que es el error promediado, sí, básicamente que es el error, sin nada más que dividido entonces la cantidad de veces que se hace esa comparación. O sea que aparte de esto también teníamos una línea en que definimos ¿sí? Las métricas de error, R cuadrado, RMC y MAE. Así que yo voy a verificar, ¿sí? Los datos tienen dos tipos de normalización y los métodos tienen tres valores de error. Tienen tres formas de predecir el error. Entonces, una de las cosas que estábamos discutiendo en la mañana es, quizás, voy a decirlo en voz alta, pero no debería, pero quizás, cuando uno tiene pocos datos, como en este caso, muchas de las críticas fueron que, porque ¿cómo puedes decir que ese modelo funciona si son 14 sandías y no hay validación externa?
Así que muchas críticas vinieron de ese nivel, pero digamos que uno lo compensó porque el diseño experimental es bien arriesgado, porque tenías 3 métodos con 3 métricas de error y con 2 tratamientos de los datos, ¿sí? Para cada una de las datas que tú tienes. Entonces, muchas veces, lo que quiero decir es que muchas veces uno ve artículos con pocas muestras y muchos números, y ves artículos con muchas muestras y poca metodología. Entonces hay un balance ahí, un poco conociendo la revista que uno tiene, que uno va a acceder. Si de repente estos campos que son mezclados de quimiometría, tú puedes trabajar un journal de food processing o puedes trabajar un journal de quimiometría o de algoritmo. Entonces, dependiendo de dónde tú quieres enviar, dependiendo del dataset que tú tienes y de los métodos que tú tienes que verificar si es más importante el resultado numérico o el resultado, o si tienes las más muestras, lo puedes mandar a un journal específico que tiene que tener como estas muestras. Por ejemplo, en este caso, por ser nuestro laboratorio, digamos, nuestra formación es más numérica, esto se envió en un trabajo, este trabajo se envió en una conferencia de automatización industrial. Claro, porque entonces ahí podías explicar que ese era un método que eventualmente iba a crecer hasta lograr un nivel industrial, ¿sí? Y tiene mucha de la parte numérica, que quizás, y es hoy entendible que en tiempo de pandemia en mi casa tuvimos que comenzar a cortar la sandía y eso fue bastante interesante. Pero bueno, salimos adelante con tanto con los resultados como la tesis de Fátima, que es bien interesante todo lo que se logró en la tesis de ella. Sí. Okay. Al final el modelo, no estoy viendo la referencia, pero al final el modelo te da el escrito en el modelo para pedir brief o hay que... No, bueno, básicamente ahora lo que iba a ver los resultados, porque en esencia, sí, vamos a ver los resultados, pero Briggs se pudo predecir mejor que pH. Y hay unos métodos que se ven mejor. Sí, bueno, sacamos R cuadrado, o sea, R cuadrado, RMCE y MAE. O sea, usamos 3 métricas de error para cada algoritmo, para cada experimento, básicamente, para cada normalización de los datos. Entonces, sabrán que cuando se construye un modelo, tienen que hacer mediciones por método oficial, en este caso, Okay. Una vez que tienen un modelo, vamos a suponer que sea un modelo robusto, se tiene que continuar en alguna medida metiendo algunos datos para seguir datos de estas otras técnicas de medición o simplemente se comienza a utilizar el modelo para medir lo que... Sí, en particular es una pregunta interesante porque en particular este modelo, o al menos en varios de estos proyectos que hicimos con las sandías, dimos cuenta de que hay unas sandías que, esto lo puedo mostrar en otro, creo que en otro artículo, pero otras sandías que no se parecen, creo que lo puedo ver rápidamente. Hay unas sandías que no se parecen en nada a ninguna de estas dos, y las predicciones son horripilantes. Sería creo que sí, entonces yo sí diría que para al fin y al cabo lo que quiero decir es que al final sí se debería tener más, si tiene un modelo continuo sería lo mejor, es decir, digamos que anualmente nosotros no tenemos esa capacidad, estamos en la ciudad, estamos
Nosotros estamos trabajando con una cooperativa que se llama APSECU, en Chimonagrillo, Chitré, y ellos nos donaron una cantidad específica de sandías de exportación, pero yo no puedo dar. Cada sandía que nos donaron eran, aquí pueden ser $8, pero afuera pueden ser 15 o 20. Entonces, fue una donación considerable de una cantidad de $100 para que nosotros hiciéramos los experimentos, ¿no? Pero sí vale la pena tener continuidad y ver que el modelo vaya creciendo y vaya viendo otras variedades y tratar de crecer. Porque mire, bueno, no sé si está viendo, se ve en la pantalla. Estas son las variedades que son de exportación. Esta se llama Ana, esta se llama, bueno, la Quetzalí, bueno, este es un tipo de Miquelí, y esta que está aquí parece una bola de billar. Es oscura, que le llaman la joya. ¿Sí? Y si nosotros entrenamos el modelo, básicamente, con estas dos, esta se puede predecir bien. Si la Ana todavía está por ahí, es sorprendente porque el patrón que se hace en la sandía es diferente y la reflectancia es diferente. Pero con este que está aquí, esta sandía que es negra completa, que parece una calabaza, el modelo no sabía ni qué estaba viendo. Sí, es como si fuera una calabaza, pero es una sandía. El algoritmo se pierde. Y este trabajo, por ejemplo, que quedó en una conferencia en China, fue más o menos recién, fue más o menos a la par del otro trabajo. Pero en este trabajo no se pudo hacer nada de espectroscopía. Aquí se puso todo lo que es la parte de imágenes per se, porque la reflectancia era muy sensible, o sea, las variaciones eran muy grandes, básicamente. Entonces trabajó todo con imágenes y el patrón de la sandita. Pero sí, o sea, esta es como si fuera una bola de billar, bola 8, grande. Quería mostrarles los resultados. Nosotros básicamente definimos como 4 modelos experimentales, es decir, cada variedad más cada tratamiento de datos, nosotros definimos como un modelo experimental. Es decir, que teníamos 4 experimentos. El modelo de Quetzalí para predecir, con los datos NIR crudos, y para predicción de BRICS teníamos un modelo 2 que era los datos crudos de Miquelí para predecir pH, y luego teníamos los datos en primera derivada normalizados para predecir pH, y teníamos los datos de primera derivada para predecir pH. O sea que teníamos al final 4 experimentos. Básicamente voy a saltar los resultados, que es básicamente esto. Teníamos los dos métodos para los 4 experimentos, y lo que se reportó básicamente era la cantidad de principal components, de componentes principales o de variables latentes que necesita el modelo, y tanto el R cuadrado como el RMC como el MAE que tenían esos modelos. De estos, para PLS resultó que solamente, y esto así, bueno, era igual para el modelo predecir con data cruda que con data normalizada. En términos de R cuadrado, los dos daban 0.98. Para PLS. Para PCR era el que mejor salió, bueno, igual, básicamente con data cruda o data normalizada, pero ambos casos, era para BRICS y para BRICS. O sea que a partir de estos resultados nos dimos cuenta de que pH, bueno, a partir de que no había ninguna diferencia significativa en la tabla anterior de BRICS y pH, ya nos dio una noción de que no iban a ser significativos los modelos. Pero comprobamos que no eran significativos los modelos utilizando
o sea, para predecir pH. O sea, la reflectancia no te va a dar una noción de pH. Con la reflectancia te va a dar una noción de la calidad del azúcar, de cuán buena es la sandía. Lo cual se puede inferir qué es lo que hacen los productores, los que saben, miran el fruto. Lo miran y lo tocan. Entonces hay una condición de visual y hay una condición sonora que te dice la calidad de la carne, la carne dentro del fruto. Y nosotros no hemos trabajado con métodos de ultrasonido, pero se podría. Se podría hacer, así mismo como trabaja con estas señales, darle un pulso y ver si tiene un nivel de maduración, que es lo que hacen en el proceso industrial. La ruedan, la ponen así, ponen una así como el ADR de MIR, pero lo ponen en el ultrasonido y pasan una sonda para ver si si se predice. Entonces, esta tabla PLS y PCR, en ambos casos, o sea, la diferencia son mínimas para R cuadrado, si 96.96. Tienen la imagen. Si no me dicen, profe. Ahorita. ¿Se ve? Sí, ahora. Sí, entonces esto es lo que está diciendo. El método, el experimento. Entonces, quedó 1 y 3, y la predicción de Briggs con .98 y .96. Y los otros, bueno, en el caso de PLS no fue tan malo para predecir pH tampoco, pero bueno. Pero sí fue muy malo con PCR, por ejemplo. Y en términos de los errores fueron bastante, o sea, fueron modelos bastante acertados, porque los errores eran súper chiquitos, el orden de 0.1. Por ejemplo, esta es nuestra tabla, esta es nuestra figura de Briggs predecido versus Briggs medido. Básicamente, esto es lo que uno quisiera, ¿no? Esto es los puntos rojos son la sandía. Y esta línea que está aquí es el modelo, del mejor modelo resultante de PLS. Sí, del mejor modelo resultante de PLS. Entonces, el PLS es capaz de generarnos esta función que nos dice la cantidad de Briggs. Y aquí entonces obviamente es donde uno se pone a pensar, ¿no? Yo tengo mi experimento, que tengo muestras de café o tengo muestras de suelo, y quiero saber nitrato, qué sé yo. Si yo uso PLS, voy a reportarlo contra unas métricas de error, ver qué me dan esas métricas de error, y luego entonces una gráfica para ver cómo predice el modelo. ¿Sí? Y entonces esta figura que está aquí, la figura 4, es la figura de qué predice el modelo. Además de esto, se utilizó el modelo no lineal. Yo he explicado PCR, PLS, que son los modelos lineales, modelos basados en regresión. Y hay otro modelo que es el multilinear percentro regreso. Le falta una R. Es otro tipo de regresor, pero no lineal. Es decir, como es una red neuronal, él trata de verificar si con una cantidad específica de unidades él es capaz de resolver, ¿sí?, o de entender el modelo. Creo que aquí vale la pena mostrarlo, algo que tenía por aquí abierto. Digamos que ella te va a llevar qué pasa a la casa para que hablemos, y entonces yo te llamo ahora para
todo lo que sigue. Te quedas hasta el domingo, ¿verdad? Sí, básicamente la idea de una regresión, un modelo de regresión no lineal es este que está aquí. La red neuronal es como el ejemplo básico de ese, vamos a decirlo. Y lo dibujamos acá, se lo ponemos. Una red neuronal es un modelo de regresión no lineal en el que, al igual, tenemos unas entradas, ¿sí? Que son variables de entrada, y tenemos unas variables de salida, tal que nosotros vamos a, esto que está aquí van a ser mis lambda, de lambda 1 hasta lambda n, ¿sí? Así que imagínense que cuántas neuronas hay que hacer a la entrada, y generalmente tenemos una variable de salida. Esta variable de salida tiene la posibilidad de que puede ser continua, puede ser discreta y puede ser categórica. Por eso es que las redes neuronales son tan versátiles. O sea, las redes neuronales pueden entrenarse para resolver problemas continuos, discretos, de categorías. O sea que en esta salida de Y puede ser un número entre 0 y 0.0 y 9.99, qué sé yo. Puede ser una salida discreta, 1, 2, 5. Y puede ser una categoría, puede ser rojo, verde, qué sé yo. ¿Sí? Y la regresión lineal va básicamente, la regresión no lineal, de hecho, se va a basar en esto que está acá, que sería así mismo como tenemos aquí, ¿no? Una variable dependiente con un grupo o una sumatoria de variables independientes. Lo único que hace diferente a lo que teníamos antes es que antes teníamos una función directa del peso. Ahora los pesos, ahora vamos a ver una función para cada una de las variables. En vez de tener la variable directamente, ahora tenemos una función. Y esta función va a estar dada por esta capa oculta que está acá. Y en términos de lo que sería, volviendo al artículo, básicamente es que nosotros pusimos todas las longitudes de onda aquí, pusimos la clasificación aquí, perdón, la regresión, o sea, es decir, el valor que nosotros queríamos predecir de Briggs, y el algoritmo, a través de un método que se llama retropropagación, itera una cantidad de veces, ¿sí? Él pasa esto aquí, hasta aquí, y luego hace unos updates hacia atrás, y él va a hacer esto un número de veces que le vamos a llamar épocas. Entonces, basado en esto, creo que ahora sí se puede entender el concepto de que este resultado tenía esta red neuronal tenía 1000 capas ocultas, 1000 unidades ocultas, y tenía unos parámetros de distribución de alfa de 0,01, y se corrió por 175 épocas o iteraciones, básicamente dando un modelo iterativo en el que el valor generalmente tiende el error, esta sería una curva de error. El error al inicio es muy alto y después se va, reduciendo. Este error que está aquí básicamente, o lo que está haciendo la función de la red neuronal, es resolver este problema de Y predecida menos Y real, pero eso lo hace
lo hace por la cantidad de épocas. O sea, para cada época número, o sea, n, él va a tener esto que está aquí. Y cada época entonces va a dar un valor de error. Entonces, entre más yo dejo que el algoritmo corra, generalmente se entiende que el error va a ser más bajo. En este caso, en el caso de nosotros, dejamos correr el algoritmo 175 iteraciones y nos dio estos resultados que están acá. Es decir, para el experimento 1 y para el experimento 1 nos dio 0.97, relativamente bien, pero para el resto no nos dio valores muy sensatos. Además que el valor de iteración pues no fueron uniformes. Eso puede decir algo un poco de los datos realmente, pero bueno. Pero en el caso de predicción se pudo predecir con la data cruda, se pudo predecir BRICS. Entonces el paper termina comentando un poco sobre el uso de estos métodos, pero también hablando específicamente de las aplicaciones que se pueden establecer, por ejemplo, en un sistema automatizado. Sí, básicamente eso. Y que, bueno, que pudimos predecir BRICS y no pH. Un poco induciendo de que sí se puede utilizar, pero no vamos a saber si tiene una si es muy ácida o muy básica. La sandía. Otro experimento que quiero explicarles de manera un poco rápida, que también hizo Fátima, esto no tenía que ver nada que ver con la tesis, pero nosotros teníamos unos datos que habíamos trabajado en un proyecto anterior con el doctor Fábrega del Centro de Investigaciones Hidráulicas y Hidrotécnicas, y en este se utilizó, lo que teníamos era firmas espectrales, multiespectrales de arroz. Estas firmas multiespectrales fueron colectadas con un espectrómetro de campo, fueron colectados en parcelas del IDIAP y en parcelas privadas. Entonces nosotros estábamos sentados sobre una data de, básicamente, de lo que sería arroz en diferentes etapas fenológicas, es decir, diferentes variedades en diferentes etapas de crecimiento. Entonces, esto es cómo se veían las muestras. Esto sí fue en el rango más visible y NIR, de 480 y 1050 creo que era. Y así mismo similar, ¿no? Se hizo algunas clasificaciones por edad. Esto es cómo se ven los espectros. Interesantemente, esta gráfica, que no se ve mucho, pero esta gráfica lo que te dice es que sí existen variaciones en el día de plantación. ¿Sí? Al día 13 está en rojo, al día 67 está por gris y al día 116 cae, decrece. Entonces hay una variación en la firma espectral de una misma parcela, de un mismo cultivo, en el tiempo, ¿no? Mientras va creciendo, esto también es reflectancia, ¿no? Mientras va creciendo, obviamente se parece como una línea recta, básicamente tiene poca reflectancia, y mientras va creciendo y está en la etapa más de lo que sería de rellenado de grano, tiene una firma muy particular, y luego entonces hay una etapa de senescencia, o sea que se caen las hojas banderas, se caen las hojas, y tiene una firma espectral diferente. Que eso da una idea de un poco de que tú podrías saber en qué etapa fenológica está solamente con saber la firma espectral. Esto, en este experimento se tenía varias lo que sería hipótesis. En este caso se utilizaron modelos de regresión, 3 modelos de regresión y 2 modelos de clasificación. Es decir, se utilizaron multilinear perceptron, se utilizaron árboles de decisión y random forest, y se utilizaron también, bueno, lo que sea básicamente puros modelos no lineales para predecir los datos
los datos de estas firmas de error. En general se tenían básicamente unas 1.500 firmas espectrales y además teníamos información pues, de las 3 variedades y sobre ello básicamente se aplicaron cada uno de los 5 algoritmos y teníamos métricas de error de MCE, NAE, RMCE y R cuadrado. No, más o menos esto es estándar, ¿no? Así que uno, como usa ciertos algoritmos, pues bueno, también usa ciertas métricas de error. Y los resultados pues están presentados de esta manera, un poco diferente al otro paper, pero básicamente para nosotros teníamos... para esto. Y nosotros teníamos, fíjate, nosotros teníamos básicamente modelos de regresión, ¿sí? De una forma bien fácil, teníamos 3 modelos de regresión y 2 modelos de clasificación. ¿Sí? Básicamente teníamos estos 3 algoritmos que eran basados en regresión y estos 2 algoritmos que eran para clasificación. Es decir, y también tenían diferentes objetivos. Los modelos de clasificación era para predecir el day after planting. Es decir, nosotros queríamos a través de la firma espectral predecir la etapa fenológica. Y que era un número que queríamos predecir. Era día 38, día 80, lo que sea. Entonces, en estos algoritmos entraron como input, era la firma espectral y la fecha en que se colectó la fecha en día. Y mientras que tanto los algoritmos de clasificación tenían la tarea de predecir lo que era firmas de entre arroz y todo lo que no fuera arroz. ¿Sí? O sea, que todas las firmas espectrales que tuviéramos en la base de datos que no fueran arroz, y se integró un modelo de clasificación básicamente binario, en el que teníamos arroz versus no arroz. Para los datos de modelos de regresión, en el caso de las redes neuronales el perceptor multicapa, salió con 0.92, un R cuadrado bastante alto, y con un error bastante, bueno, no es el menor, pero bastante menor que en otras métricas. Como estas curvas son básicamente de modelos de regresión, tienen lo mismo, ¿no? Estas redes se entrenaron y esto es lo que le da la curva de entrenamiento, o sea, que es decir, que después de 1400 épocas llegaron casi a un R cuadrado perfecto por cero. En términos de clasificación, nosotros teníamos entonces 2 clasificadores, la red neuronal para clasificación y el random forest. Y de ellos, en ambos casos, pues también la red neuronal funcionó mejor y en este caso también se agregaron otras dos mediciones, que era la accuracy del modelo y el F1 score, que son 2 métricas más para ver cómo se maneja el error, o sea, cómo el modelo maneja el error, cómo se comporta. Además de esto, por ejemplo, se hizo un análisis de cuáles eran las de importancia, como este es el del árbol de regresión, se hizo interesantemente un análisis de importancia, cuáles eran las longitudes de onda que eran más importantes para predecir una condición el día de siembra, y se calculó lo que sería un p-value o un factor, todos eran significativos para el modelo. Además de eso, se tenían muestras que fueron colectadas de satélite, o sea que teníamos entonces no solamente mediciones de campo, sino que teníamos mediciones de satélite, en el que se tienen generalmente 3 bandas visibles y una banda NIR, o sea que son modelos que en vez de tener todas las bandas como nosotros teníamos del espectrómetro de campo, ¿sí? Entre 480 y 1050,
tenían solamente 4 bandas que eran, por aquí está, que tenían 4 bandas, básicamente azul, verde, rojo y una banda en el infrarrojo. O sea que transformamos las medidas que teníamos a esas 4 bandas. Es decir, solamente las matrices tenían esas 4 columnas. Es decir, una columna que tenía la información resumida y promediada de lo que había originalmente entre 455 y 515, es decir, 455 y 515, toda esta área se agarró y se promedió. Además se promedió lo que sería el área de 500 a 590, 500 a 590, todo esto agarró y se promedió un valor. Y así mismo para red y para infrared. Entonces, al final quedamos con una matriz que teníamos 4 columnas, ¿sí? Una para cada banda. Y ahí lo que se trató de predecir es la idea de ver si se podía predecir a partir solamente de esas 4 bandas, en vez de utilizar todo el espectro, esas 4 bandas se podía predecir si eran arroz, porque se tenían imágenes de satélite de los cuales se trajeron puntos que eran lago, eran pantano, bueno, arrozal, o habían otros sembradíos, cucurbitaceas, o habían maíz. Entonces, básicamente este modelo lo que trató de hacer era ver cómo se comportaba con otras muestras que no fueran arroz. Y básicamente de aquí salió este modelo en el que se hizo tanto como regresión y clasificación, y el modelo de regresión salió con un R cuadrado más alto. Y básicamente esto ahí te concluye el paper. Básicamente estos métodos lineales y no lineales nos pueden ayudar nosotros podemos agarrarlo para nuestro beneficio, ¿no? En este caso, si les soy muy sincero, se definió que fueran muestras de arroz versus muestras de otros sembradíos o otras señales del campo, pues porque era lo que también un poco más funcionaba más. Habían otras cosas que se podían medir, pero no salían nada más interesante. Entonces, un poco lo que la idea de esto es verificar que estos algoritmos, y en general yo siempre de ahora en adelante voy a reforzar un poco, estos algoritmos siempre van a responder a la pregunta de su hipótesis. O sea, su hipótesis, tienes tu diseño y tienes tu hipótesis. Entonces, tu hipótesis puede medirse o puede comprobarse a través de varios métodos, y estos varios métodos tienen diferentes formas de trabajar la data, y además de eso tienen diferentes métodos, por ejemplo, de error, métricas de error. En términos de, por ejemplo, no expliqué bien esto, pero en términos de clasificación se usan otras métricas que son las métricas de acierto. Si, por ejemplo, en el tema de la data satelital, si se predecía que era una plantación de arroz, si se predecía y era una plantación de arroz, entonces básicamente es como si fuera un accuracy de 1. Pero obviamente eso se hace con un montón de puntos y en general se saca el promedio de cuántos aciertos se tienen. Estas métricas de clasificación pues generalmente se resumen a esta matriz de confusión en que se tienen pues básicamente lo que es los valores actuales o los valores verdaderos observados, si son positivos o negativos, es decir, si son de una clase u otro, y la predicción pues si es positivo o negativo. Es decir, que tenemos true positive y true negative. Y en general,
estas métricas como accuracy, es la idea de cuántas veces hay aciertos en un modelo. La predicción es cuántas veces hay aciertos, pero además dentro de la predicción positiva. Y el F1 Score, que es básicamente como viendo todos los valores de esta clasificación una a la vez, que trata de ver y básicamente en general cómo se comporta el modelo clasificando, básicamente como en general, no solamente en los aciertos o en las fallas. O sea, no solamente si predice la clase positiva bien, la clase negativa bien, sino si predice, si es capaz de predecir ambas a la vez. O el modelo es básicamente completo. Yo solamente creo que fácilmente podemos cortar cerca de aquí. Lo único que faltaría, o un poco aterrizar, como les dije, ya estamos por el módulo 2. Lo único que me faltó hablar, pues sería un poquito darle más a fondo lo que son las partes de regresiones no lineales, aunque ya explicamos la parte de redes neuronales, y lo que es el laboratorio. Y lo que queda hacia adelante, todo lo que vamos a ver va a ser un poco, se va a basar en algo lo que hemos visto. Por ejemplo, métricas de error clasificación, la acabamos de ver algunas. Por ejemplo, vamos a ver PLSDA. PLSDA es una forma de usar PLS, porque además el resultado del PLS se tiene otro algoritmo más que es el análisis discriminante. Y bueno, acá tocamos la parte de las regresiones no lineales de vuelta. Bueno, no sé qué hace, vamos a verlo en la próxima clase. Y las métricas de evaluación de modelos que acabo de explicar: accuracy, sensitivity, specificity, F1, etc. Y de ahí vamos a saltar lo que es la parte de clustering. Y con eso, en teoría, bueno, no miren la fecha, pero y con eso, en teoría, ya podríamos estar hablando de lo que son las conclusiones, un poco de todos estos modelos. O sea que en frío nos quedan una clase más, así grande, y luego creo que estas dos clases podrían ser una sola avenida, digamos, una sola clase virtual. Sí, en general, un poco también la meta también es evaluación de artículos que ustedes vean. Y digo, cuando yo digo que todos los papers son similares, es realmente porque cuando los escribimos tenemos los mismos templates. La primera figura de todos los artículos que ustedes van a encontrar van a ser toda la data cruda. La segunda figura que ustedes van a encontrar va a ser la data normalizada. La tercera figura va a ser la data, perdón, la segunda es la promediada, la tercera es la normalizada. Lo más probable es que haya una tabla que le explique las propiedades y cuáles se utilizaron. Y de ahí todo lo que son la definición de métricas de los algoritmos, métricas de error y los resultados específicos de cada uno de los algoritmos. Entonces, de alguna manera, esa parte es como que uno no puede inventar la rueda y ahí sí va a ser bien. Vamos a revisar diferentes artículos, pero siempre tienden a ser similares. Yo no sé si hay alguna pregunta o comentario. Porque si no, pues yo les agradezco la oportunidad. Y sí, puedo pasar. Uno de estos artículos no es abierto, pero se lo puedo pasar. Y el otro sí es abierto, una revista que es de acceso abierto. Así que yo me doy por servido y pues nos vemos hasta la próxima, ¿será? Bueno. Excelente, muchas gracias, doctor Javier. Entonces damos por terminada la sesión del día de hoy de este bootcamp. Recuerden que los videos van a quedar colgados en nuestro canal de YouTube, el que pueden consultar las veces que quieran. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.